Y este día vamos a hacer terapia, vamos a conectar lo que es la energía de la culpa, qué es, cómo manejarla, cuántas culpas hay. Y para esto les traigo una gran doctora. Ella es psicóloga transpersonal, investigadora, consteladora y escritora, María Dolores Paoli, que con su amor, su sabiduría, hoy va allí muy profundamente a tocar este tema y cómo realmente resolver estas energías que a lo mejor no nos dejan ser disponibles en lo que más estamos nosotros buscando. Bienvenida, María Dolores. Encantada de estar aquí de nuevo contigo. No, y para mí un placer, porque esto es como la consulta terapéutica, donde las personas pueden allí desde su casa realmente tomar una autorreflexión de energías que pueden estarlos saboteando. Cuéntanos acerca de la culpa. Bueno, la culpa pesa mucho, ¿no? Pero es una emoción que está muy ligada a un sentido a una falta, a algo que no hemos cometido bien, a algo inadecuado y algo que hubiese debido de ser distinto. Y está muy asociado a todo lo que es o una expectativa que no se cumple o una norma de acuerdo a un rol que no cumples. Pero generalmente tiene mucha relación con cometiste un daño o te hicieron un daño, ¿no? Entonces, no es por azar que surge la culpa, siempre tiene un hecho concreto que la dispara, nadie nace con culpa. O sea, es algo que aprendemos y en más demora, el niño antes del 1 año y medio no puede mantener este concepto ni absorberlo. Entonces es algo que demora, pesa mucho, congela y tiene dos pilares fundamentales. La culpa se da cuando hay un desequilibrio entre el dar y recibir. Y también se da porque hay un poder de omnipotencia. Tú crees que todo gira alrededor de tuyo y que tú eres el causante de la culpa del otro. Ahora, hay muchas cosas que nos marcan con la culpa. La religión maneja mucho el concepto de la culpa. En los colegios también marca la culpa y también la forma de crianza de ciertos padres, allí de una u otra forma sopesa la culpa. ¿Cómo allí manejar estas energías? Bueno, el pilar de sustentación de la religión y de todo nuestro sistema educativo actual es el temor y la culpa. Ambos son reprimidos, ambos nos restringen en nuestra libertad y la culpa tiene ese peso, como te decía, ese congelamiento. Una persona que se siente culpable, ¿cómo se va a sentir? Tiene una gran necesidad de reconocimiento, tiene una gran necesidad de ser perfeccionista como pasaporte, de decir, mira, acéptame, ¿no? Porque realmente considero, si yo soy culpable, me siento muy en minusvalía. Entonces, ¿cómo manejamos esta...? O sea, que son características de cómo se puede la persona autoevaluar si está manejando esta energía. Perfección, buscar aprobación. Decir siempre lo adecuado, de acuerdo con lo que te esperen. No sabe discernir entre las necesidades del otro y las suyas y por lo tanto termina siendo muy complaciente. O sea, no sabe poner límites, no puede decir que no a tiempo. Y al no poner límites ni decir que no, siempre da más de lo que recibe. Da y no recibe, a cambio termina como resentido. Entonces utiliza la culpa para controlar, tiene un afán de poder, pobrecita yo, o es tu culpa de cómo yo me sienta. Ay, mi mamá me saca de quicio, por ejemplo. Es una culpa que tú le estás otorgando lo que tú sientes a otra persona. Antes de comenzar la entrevista en publicidad, tú me estabas comentando que hay una culpa saludable y otra culpa tóxica. ¿Qué diferencia hay de una a la otra? Bueno, la saludable es la que te permite vivir en una sociedad, o sea, establecer límites de acuerdo con los roles, te da coherencia al grupo, te permite tomar en cuenta, por ejemplo, ser compasivo. Por ejemplo, tuvimos la vaguada y ¿qué sucedió? Oye, menos mal que no me sucedió a mí, entonces yo activo mi compasión, mi ayuda hacia la otra persona. Eso es una culpa sana. ¿Okay? O por lo menos te permite poner límites. Quisiera comprarme el último modelo de celular, pero contrale, la plata que tengo es la cuota del carro. Entonces te permite como demorar la gratificación. Entonces eso es una culpa sana porque te permite cumplir un objetivo que está al servicio de la vida y al servicio de alguien más y de acuerdo a lo que se espera de ti. Pero la culpa tóxica es una culpa que siempre es exagerada. Es una culpa en la cual al no tener límites, al dar más de lo que recibe, se transforma en tu único motivo de vida y te torna en víctima. Y la víctima hay que tenerle cuidado porque la víctima es siempre en el fondo una persona agresiva con mucha rabia pasiva. ¿Qué tal? Entonces hay que tener allí cuidado. ¿Y la diferencia que hay entre culpa y sinvergüenza? Eso es muy bueno distinguirlo porque uno dice, ay, me siento mal, me siento culpable, pobrecita yo no.
La vergüenza es algo mucho más profundo que la culpa. La vergüenza es hacia adentro, la culpa es hacia afuera. La culpa es un hecho concreto, en cambio la vergüenza es algo que no estoy a la altura. Y tiene un fundamento distinto. La vergüenza tiene una desconexión muy primaria con mamá, porque te sentiste abandonado, rechazado, sola, en aislamiento. En cambio, la culpa es un hecho concreto y es enmendable. Tú simplemente cuando haces un propósito para mejorar, para equilibrar, ya no dejas de sentir culpa. En cambio, la vergüenza es mucho más profunda, que hay que trabajarla también con otro tipo de herramientas. Hoy estamos con María Dolores Paoli, ella es psicóloga transpersonal. Hoy nos está hablando de cómo reconocer la culpa, pero al siguiente segmento ella nos va a decir cómo sanarla, cómo reconocerla y curarla, porque todos tenemos la potestad de hacer ese gran cambio dentro de sí. Nos vemos al regreso, mantente allí con toda la gran conexión entre nosotros y este hermoso programa. Y continuamos con la doctora María Dolores Paoli. Hoy nos está hablando acerca de la culpa, cómo nosotros realmente en estas energías o emociones que podemos estar sintiendo, pues nos damos la oportunidad de verlas con amor, de reconocerlas, y ahora vamos a tocar cómo sanar la culpa. Ya vimos toda la clasificación entre lo que es la culpa buena, lo que era la tóxica, lo que es la vergüenza, pero ahorita ya vamos a comenzar a hacer esta bella terapia para que ustedes, si sienten estas emociones, puedan sanarlas. Allí quedamos, doctora. Uno de los factores fundamentales para trabajar la culpa es la responsabilidad. Cuando tú asumes responsabilidad 100% por lo que piensas, por lo que dices y por lo que haces, entonces te sales de la manipulación y de la complacencia. O sea, yo no te puedo culpar a ti de lo que yo estoy sintiendo si no lo asumo. O sea, yo no te puedo decir, oye, me estoy más gorda porque tú me estás invitando mucho. Yo asumo que tengo que hacer dieta y eso es responsablemente, ¿no? Y hay otro factor fundamental, es salirte de la omnipotencia. Porque la culpa tiene una característica que te trastorna en soberbio e intolerante. Porque como crees que todo gira alrededor tuyo, que tú eres culpable de todo lo que le pasa a los demás, el niño salió mal en el colegio y es tu culpa, a tu marido le pasó algo en el trabajo y resulta que es tu culpa, entonces te vas creando como un ambiente de que tú eres tan importante, y no, hay que soltar también esa voluntad de la gente que puede elegir, que puede discernir, que puede hacerlo distinto y que puede elegir distinto a ti. Entonces es quitar un poco ese volumen de omnipotencia y decir, óyeme, todo el mundo tiene derecho a elegir y asumir sus consecuencias, ¿no? María Dolores, ¿qué pasa cuando hay un evento traumático o un evento de impacto donde sucedió allí un acontecimiento que marca a una persona y que por el resto de su vida siente que tiene allí una culpa porque cometió, vamos a decir, un delito o una energía que para sanar eso, o sea, bueno, requiere todo un proceso terapéutico, psicológico, pero que eso va a estar allí como una cruz a cuestas por muchos años? A lo mejor alguna de las personas que nos está observando está pasando por este proceso. Cuando hay un evento que impacta no solo a ti, sino a tu personalidad, a tu alma incluso y a tu entorno, ¿qué sucede? Hay que enmendar, ¿ok? Porque es un evento en lo cual ha habido un beneficio a costa de un sufrimiento. Claro. Entonces, para volver a ese equilibrio entre el dar y recibir, hay que enmendar. La religión católica nos dice, bueno, hay un castigo, ¿ok? Pero la enmienda es hacer suficientes hechos coherentes que vuelvan a establecer ese equilibrio entre el dar y recibir. Okay. Entonces, eso es fundamental porque si lo vemos legalmente, pues la justicia lleva a justamente algo que te quitaron, entonces lo tienes que pagar a través de un castigo. Pero en términos generales, por ejemplo, una traición, que es una culpa que deshiciste un hogar, los hijos se perdieron, etcétera, etcétera, tú tienes que crear suficientes hechos comprobables, verificables, que enmienden y mitiguen el dolor causado, para poder que la culpa vaya subsanándose. Pero para eso la herramienta fundamental es la responsabilidad. Claro. Y una vez también tienes que devolverle como la dignidad a la persona. Esa dignidad, como... O sea, cuando hubo allí de una u otra forma, y si la persona vive, y eso se ve también mucho, por ejemplo, en ciertos matrimonios, como lo colocaba. O sea, siempre por lo menos hay un culpable que a lo mejor, o sea, separó y distorsionó y sufrieron otras personas. Entonces, otra vez como reivindicar de ese núcleo familiar, de volver otra vez como a esa energía que tú dices de equilibrio, porque todo es un dar y un recibir. Y esa felicidad nunca puede estar basada en base al sufrimiento de otras personas. Tiene que buscarse un equilibrio.
para que pueda ser duradera, ¿no? Entonces, otro factor fundamental para trabajar la culpa es renunciar al control. Tú solo eres y asumes y pones todo tu mejor desempeño en el esfuerzo, pero no puedes garantizar el resultado. El resultado es de tu mejor intención, de lo que tú pongas en ese esfuerzo. Y también entonces, como uno de los factores de la culpa es no poner límites a tiempo, tienes que recuperar tu territorio. Porque las personas culpables, como son muy complacientes, dicen, bueno, por llevar la fiesta en paz, déjame siempre acceder a lo que me estás pidiendo. Pero eso después te lleva a un resentimiento, y sobre todo en pareja. Entonces, recuperar el territorio es poner límites. Óyeme, tú elegiste ir al cine la semana pasada, yo elijo ahora la película esta semana. O sea, recuperas un poquito tu territorio, ¿no? Tú elegiste para dónde íbamos de vacaciones, ahora yo voy a elegir dónde vamos de vacaciones este año. O sea que buscar ese equilibrio para poder realmente sentirte no culpable, porque si no, entonces el control, el afán de poder te lleva a minimizar al otro y se rompe otra vez el equilibrio entre el dar y recibir, ¿no? Un factor muy importante es realmente dar la vuelta a la página, porque la culpa tiende a repetir mucho, cóntale por su culpa y lo que me hizo. Se vuelve como un ciclo vicioso, ¿verdad? Un círculo vicioso y no hay espacio, hay una gran estrechez y nada de lo que está estrecho te sostiene. ¿Okay? Entonces, el volver la página es decir, bueno, asumo, responsabilizo, enmiendo y aprendo de esta experiencia. Porque todo el mundo, absolutamente todo el mundo, hemos sentido culpa en un momento dado. Claro. Porque cada vez que tomamos una decisión, o sea, sí, porque esa decisión a lo mejor, o sea, que puede ser en pro del progreso de algo, pues hay personas que a lo mejor, por ejemplo, ahorita que muchas personas están a lo mejor cambiando de país, entonces está dejando a lo mejor empleos, trabajo, y entonces se van como descuadrando y hay como cierta culpa y no tienen por qué sentir culpa porque es parte también de la transformación, ¿no? Y justamente el equilibrio, cómo te llevas lo mejor de lo que estás dejando, haces mejor y retribuyes también algo en lo que estás dejando. Okay. Entonces, a buscar ese equilibrio. Pero es muy importante, para sanar la culpa, tienes que ser adulto. Un niño o un pavo, emocionalmente hablando, no puede sanar la culpa porque siempre está señalando al otro, nunca asume responsabilidad. Y todo el mundo pasa periodos de culpa y hay otra cosa que la culpa tapa el dolor. Entonces, si no te permites sentir el dolor, nunca puedes sanar verdaderamente, porque la llave la tiene el sentir para que pueda pasar más rápido. Y cuando nosotros allí pasamos de la culpa al dolor y encontramos esa herida, bueno, tú estás hablando, hay que enmendar, hay que reconocer, pero yo creo que ahí nos vamos a encontrar con algo putefacto que puede estarnos dando impacto que no queremos ver y que está muy en el fondo. Como tú dices, hay que estar desde el adulto para reconocer y ver esa herida que a lo mejor venimos desde niños. Porque solo el adulto puede asumir responsabilidad y se da el brío, el valor y el coraje de poder sentir plenamente. Si tú rehuyes el sentir, pues no vas a poder sanar. María Dolores, para mí es un placer, me encanta cada vez que tocas este estudio, lo llenas de luz, de mucha coherencia y sobre todo de certeza en tu palabra. Quiero regalarte mi revista de Conecta la Sexualidad con tu Vida Espiritual y mi revista de aniversario, Activa la Energía del Color en la preparación del Feng Shui. Espero tenerte próximamente porque por ahí hay un tema que empezaste ahí a trabajar y que en este set lo tienes que desarrollar. Bueno, no nos podemos ir sin darle la afirmación de este hermoso día que dice así: permito que mi mente se relaje y esté en paz. Permito que mi mente se relaje y esté en paz, porque cuando nosotros buscamos el equilibrio entre el dar y el recibir, allí automáticamente empezamos a enmendar y a tomar responsabilidad plena de nuestra gran vida. Quien se despide, tu gran maestro de luz, Alfonso León, su arquitecto de sueños.